queridísimo Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. Querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, mi querido David. Siempre es un gusto poder estar en tu espacio. Un saludo a ti y a tu audiencia. Oye, vi el norte económico, está buenísimo. ¿Por qué no le platicas y le compartes al auditorio? Con mucho gusto. Fue un episodio en donde hablamos justo del sector automotriz, de los desafíos que existen actualmente por las políticas proteccionistas del presidente Trump. Y bueno, lo hicimos con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza, y con su director general, Odrasir Barquera. Yo creo que fue una conversación interesante si lo vemos a la luz de el último anuncio que hizo Trump sobre imponer un arancel del 25% a las importaciones de automóviles, una medida que va a estar entrando en vigor el próximo 3 de abril y que claramente pues va a afectar la entrada de vehículos por un valor superior a 240 mil millones de dólares, con consecuencias bastante importantes para la industria y para toda la cadena de suministro a lo largo de América del Norte. Entonces yo creo que fue un episodio interesante justo en un momento en el cual desafortunadamente tenemos que sortear toda esta serie de amenazas de aranceles por parte de Trump. Bueno, ¿y qué conclusiones llegaron? Pues yo creo que hay conclusiones bastante interesantes. La primera es que probablemente vamos a tener todavía algunos meses complicados en donde esta situación de los aranceles de Trump van a estar entrando y saliendo. Y desafortunadamente, pues para México es una situación importante. Y nada más para ponerlo en contexto para tu audiencia, en el 2024 México exportó más de 3.5 millones de vehículos, de los cuales 80% se fueron a Estados Unidos. Y es una industria pues, que tiene un peso de cerca de 4,5% del PIB. Entonces, claramente es algo que puede generar en el corto plazo algunos vientos en contra y algunos ajustes en la dinámica de crecimiento, pero también yo creo que una de las grandes conclusiones a las que llegamos en la conversación, David, es que es una industria que es altamente integrada y eso no se ha dado de la noche a la mañana. Estamos hablando de que llevamos por lo menos 30 años desde que firmamos el Telecan, desarrollando una industria en donde ambos lados de la frontera se benefician, agregándole valor al proceso. Y para poner un ejemplo, David, para poner un coche en California o en Texas o en Michigan, eso implicó que los componentes de este automóvil cruzaron la frontera entre 6 y 7 veces. Entonces, poner un arancel del 25% a las exportaciones de autos que llegan a Estados Unidos, aunque tengas un componente que esté exento, que sea todo lo producido por Estados Unidos, aún así va a tener un efecto adverso sobre las empresas del sector automotriz norteamericana y finalmente sobre el consumidor en Estados Unidos, porque le van a salir más caras las pick-ups y todos los autos que compran. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener en el corto plazo una situación complicada en donde estos aranceles estarán entrando y saliendo sujetos a la negociación que podamos hacer con ellos y por eso es que semana con semana pues vemos que están el secretario Ebrard, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, el secretario Harfuch en Washington tratando de encontrar una cooperación y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, pero a lo largo de los siguientes meses, pues yo creo que esto va a cimentar el camino para tener que sentarnos a renegociar el tratado antes de lo que está estipulado, que es el 1 de julio del 2026. O sea, ¿tú dirías que va a haber una renegociación del tratado? Ya hoy el primer ministro de Canadá, Carney, ya decía que hay que trabajar en un nuevo acuerdo comercial, ¿no? Porque en una de esas, que creo yo, Alejandro, que a lo mejor nos termina conviniendo toda esta crisis, que a lo mejor terminan tomando la decisión de volvernos más tipo la Unión Europea que un tratado de libre comercio.
Yo también creo que puede haber algunas ventajas de todo este proceso, David, coincido contigo, especialmente pensando en toda esta reconfiguración que se va a estar dando en las cadenas de suministro a nivel global, ¿no? Y creo que aquí lo importante que debemos de pensar es que la gran batalla es entre los dos gigantes que son Estados Unidos y China. Y para que Estados Unidos pueda ser competitivo, pues va a requerir de México por las ventajas competitivas que tenemos nosotros y que podemos ofrecer dentro de esta integración que hay en el sector automotriz y en otras industrias que van a ir surgiendo. Entonces, pensando en ello, es muy probable, como tú bien mencionabas, citando a Carney de Canadá, bueno, pues que vamos a llegar a un TEMEC 2.0 probablemente. Recordemos que Trump siempre vendió al TEMEC como el mejor tratado de toda la historia, entonces también Pero la pensando en la palabra de los psique del populistas presidente, no vale, Alejandro. no, sí, y pensando justo en la psique de Trump, a lo mejor va a decir que el TEMEC 2.0 es todavía un mucho mejor tratado, ¿no? Porque siempre enaltece todo lo que hace Sí, Trump. sí, siempre todo es Pero poderoso y lo más grandioso y lo mejor. sí, y yo creo que pues dentro de esta renegociación obviamente habrá cosas que tengamos que ceder, otras no, habrá ajustes como cualquier proceso, no digo que va a ser fácil, tiene su complejidad, pero cuando uno ve los números después del primer Trump y después de que tuvimos la negociación del TEMEC, vamos a llamarle 1.0, pues en realidad hubo un incremento importante en la participación de México en las importaciones totales que hace Estados Unidos. Entonces yo creo que ahorita lo que tenemos que pensar es de qué manera nosotros complementamos esa competitividad que requiere Estados Unidos para hacerle frente a China y al resto de los países asiáticos. Y pues dentro de esta geopolítica que está dando en el mundo, pues nosotros jugar un papel importante con ellos, ¿no? A ver, Alejandro, dice Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario, que ya cambió el paradigma, que hoy están por encima los criterios políticos sobre los económicos. ¿Tú lo ves así? Yo creo que con Trump sí, porque finalmente cuando uno se pone a pensar todo lo que ha venido haciendo en estas pocas semanas, digo, parece que llevamos 3 años, pero en realidad todavía ni siquiera cumplimos los primeros 100 días de su segundo mandato, pues nos damos cuenta que no hay una racionalidad económica en muchas cosas de las que estás haciendo, sino que realmente hay una motivación política. Y ahí es en donde tenemos que encontrar la manera de que él pueda vender estas victorias con su base electoral y que sea un ganar-ganar para todos. Claramente esto le agrega una mayor complejidad y yo ahí coincido totalmente con el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, pero pues también partiendo de esa situación, pues vamos a tener que encontrar la manera de integrarnos aún más a las cadenas de valor. Y es un poco la discusión que tuvimos en el podcast Norte Económico sobre el sector automotriz esta semana. O sea, que si bien pues, hay claroscuros en el horizonte y que son riesgos bastante importantes estos que han surgido con el tema de los aranceles, pues creo que es una industria que se ha mostrado a lo largo de muchos años resiliente y que ha venido construyendo un ecosistema bastante sólido en la región. Entonces Y tenemos que 30, pensar 40 años de integración no se deshacen en una administración. Te mando un abrazo, querido Alejandro, y exactamente. felicidades por el norte económico. Al contrario, muchas gracias a ti y te mando un fuerte abrazo también a ti y a tu auditorio.